No hay fecha que no se llegue ni tiempo que no se cumpla, algo así dice el refrán. Y pues bueno, hoy ya estamos en Domingo de Ramos, hoy iniciamos la Semana Santa. Buenos días. Pues les doy las gracias por estar conmigo. Los invito a que sí sigan suscribiendo, que sigamos aumentando el número de personas que amamos y que nos reunimos cada día a meditar la palabra de Dios. Que le den like a estos videos si les gusta y lo compartan, que se conviertan ustedes también en evangelizadores. Y bueno, entremos porque la verdad es que la predicación del día de hoy pudiera durar una hora o más, porque tiene mucho contenido en el que podamos extendernos bastante. Yo los invito a que lo hagan ustedes, que lean la Pasión de Cristo. Hoy vamos a verla según San Mateo. El Viernes Santo la estaremos leyendo la Pasión según San Juan. Tiene mucho contenido teológico, pero sobre todo tiene mucho contenido para nuestro crecimiento espiritual. Y sobre todo porque también tenemos que, aunque sea de pasadita rápido, meditar las primeras dos lecturas. La primera lectura de hoy es del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 7. La segunda lectura es de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Y el Evangelio, pues es la Pasión según San Mateo. Es larguísima porque prácticamente son dos capítulos completos. La primera... empieza con el capítulo 26, desde el capítulo 14 hasta el 75, o sea, hasta el final. Y luego el capítulo 27 completito, los 66 versículos. Entonces sí está muy largo como para leerlo. Pero bueno, entremos en materia. Miren, la primera lectura nos mete en contexto. Es un profeta, Isaías, que ya lo hemos dicho, también está en la época del exilio y como siempre también anuncia el final del exilio. Anuncia palabras de consuelo. En ese momento del dolor, el primer sentimiento que brota del corazón del profeta es confortar al abatido con palabras de aliento. Dice, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Por eso dice, el Señor me ha hecho oír sus palabras y no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. O sea, no le saca la vuelta a que seamos instrumentos de llevar el consuelo de Dios a la gente. Y dice que la misión no es fácil. O sea, él sabe que él tiene que enfrentar situaciones difíciles en ese estar con la gente, porque obviamente la gente al estar en el destierro, al pasar por muchas pruebas, muchas veces se rebelaba, incluso mataba a algunos de los profetas. Pero el profeta Isaías está consciente de que no es fácil, por eso dice, ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban la barba, no aparté de mi rostro los insultos y los salivazos. O sea, él está consciente que tiene que pasar por situaciones muy difíciles, pero también tiene una plena confianza en Dios. Dice, pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Y esto los santos padres han visto aquí ya en esta situación eh, una, una prefiguración de Cristo. O sea, todo esto que dice de ofrecer la espalda a los que me golpeaban, pues ese es ya dando un aviso de lo que Cristo iba a vivir. Y en la segunda lectura, Pablo nos habla cómo en estos pequeños versículos lo podemos resumir en dos cosas. Pablo habla en primer lugar del anonadamiento de Cristo, el abajamiento, siendo un Dios, y él no se aferró a esas prerrogativas de ser Dios. Él se abajó en nuestro cuerpo y asumió las consecuencias de tener ese cuerpo, el dolor, el sufrimiento, la humillación. Todo eso es el abajamiento de Cristo que hace por amor a nosotros. Pero por otro lado está la exaltación. Cristo por eso fue exaltado y su nombre fue elevado sobre todo nombre y por eso toda la rodilla se dobla al nombre de Jesús. Pero el Evangelio, que es la parte densa, la parte fuerte, empieza hablando desde que empieza la gestación. Nosotros decimos, ¿cuándo empezó la pasión de Cristo? Y nos remontamos al pretorio donde lo golpean, lo dejan que su cuerpo queda desfigurado, que ni siquiera parece figura de hombre, decía el profeta Isaías. Pero realmente Cristo sufrió desde mucho antes. Marcos dice que hubo 3 anuncios de la pasión y cada que Jesús anunciaba que iba a ser muerto, pues ya desde ahí empezaba a sentir ese dolor en su corazón. Y a veces es más fuerte el dolor moral que el dolor físico. Jesús les decía
anunciaba su pasión y los demás decían, ¿quién será el más grande? Yo quiero estar a la derecha y a la izquierda. O sea, Jesús sufrió mucho más que el sufrimiento físico. Y hoy la pasión que le meditamos hoy empieza con la gestación de la traición. Judas va y se pone de acuerdo y recibe el pago de 30 monedas. Y luego dice muy dramáticamente, dice, desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregar a Jesús. Jesús sabía todo eso, por eso, después de que les dice cómo preparar todo para la última cena, cuando ya están en el cenáculo, cuando ya están en la cena, Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Ustedes creen que eso lo dijo simplemente como un diálogo? Lo dijo con dolor en su corazón. Uno de sus amigos más cercanos lo va a traicionar. Ahí empieza lo más fuerte del dolor moral. Y entonces todos empiezan a decir, seré yo, hasta que Judas dice, seré yo, y Jesús le dice, tú lo has dicho. O sea, Jesús sabe cuando nosotros lo traicionamos también con nuestro pecado. Después, en el momento de la institución de la Eucaristía, también ese momento que es tan hermoso para nosotros y que lo vivimos de nuevo en cada misa, cuando el sacerdote levanta el cuerpo y dice, tomen y coman todos de él, cuando el sacerdote levanta el cáliz con el vino consagrado que dice, tomen y beban todos de él, dice Jesús, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes y esta es mi sangre que será derramada por ustedes. O sea, está consciente del dolor y del sufrimiento que va a vivir. Entonces, se fijan cómo la pasión de Cristo no empieza solamente con la golpiza que le dan. Después de esta institución de la Eucaristía, salen cantando himnos de alabanza y se van al Monte de los Olivos. Y ahí el Señor anuncia otra traición. Primero anuncia la traición de Judas, ahora anuncia la traición de todos los demás. Sabemos que solamente Juan fue el único que no cayó en esto, pero los dice, todos me van a abandonar, todos me van a dejar. Y Pedro le dice, yo nunca te dejaré, yo te seguiré hasta la muerte. Pero Jesús le dice, en verdad te digo que hoy, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Todo esto va sumándole dolor moral, dolor al corazón de Cristo. Y hasta que llegan, ahí estaba con todos los discípulos, pero luego agarra a Pedro, Santiago y Juan y se van a Getsemaní, al huerto de Getsemaní, y una situación dramática ahí. Mateo dice, mi alma está llena de una tristeza mortal, quédense y velen conmigo. Una tristeza mortal. Lucas dice que incluso sudaba gotas de sangre. Y en ese momento del dolor tan fuerte que ya físicamente, ese dolor moral que empezó a sentir Jesús, aquí se empieza a sentir físicamente porque es una tristeza mortal y porque dice Lucas que hasta sudaba gotas de sangre. Dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero lo que dice Jesús, que no se haga mi voluntad sino la tuya, nos enseña, por eso dicen, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada. Jesús siempre tuvo el control. Aunque no lo parezca, Jesús siempre tuvo el control de lo que iba a suceder. Jesús en cualquier momento pudo haber suspendido, porque aquí Él es Dios. Él le pide permiso a su Padre para evitar este cáliz, pero Él dice que se haga tu voluntad y no la mía. Y los discípulos duermen, les dice, no pueden velar 1 hora contigo. Y luego llega Judas, y ese es otro momento. El sentir el beso de Judas en la mejilla, aquí solamente le dice, amigo, a esto es a lo que has venido. En otros evangelios dice, si mal no recuerdo, en el de Mateo, en el de Marcos, dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ese toque de los labios de Judas en la mejilla se ha de haber sentido como una puñalada en la espalda. Y entonces Pedro reacciona violentamente, quiere defender a Jesús y saca la espada, pero Jesús lo regaña y dice otra cosa que nos demuestra que él siempre ha tenido el control, incluso en la cruz seguía teniendo el control, porque le dice, guarda el arma, ¿no crees que si yo lo pidiera, mi Padre Celestial mandaría legiones de ángeles a defenderme? O sea, en cualquier momento él podía hacerlo, pero dice, ¿cómo se van a cumplir las escrituras si yo hago eso? Y entonces se lo llevan en el Sanedrín, y allí cuando le dicen, dice, te conjuro por el por el Dios vivo que nos diga si tú eres el Mesías. Y Jesús dice, tú lo has dicho. Y en ese momento dicen, ha blasfemado, y ya no necesitan más, con eso tienen y dicen, es reo de muerte. Y ahí empieza nuevamente esa conjugación que se va dando desde entonces del dolor físico y moral tan fuerte. Dice, comenzaron a escupirle la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo, adivina quién te ha golpeado.
Y un paréntesis en Jesús, se centra ahora Mateo en lo que había dicho acerca de Pedro. Pedro lo niega 3 veces. Y fíjense qué interesante porque esas 3 negaciones también van en aumento. Primero solamente lo niega y luego después lo niega con juramento y luego lo niega con maldiciones. O sea, es increíble la situación a la que llegó Pedro siendo el elegido, cómo cae también en esa tentación del diablo y niega. Y por eso cuando se da cuenta, cuando oye el gallo, escucha las palabras y llora amargamente. Y luego nos presenta también Lucas, fíjense cómo que es interesante, es la traición de Pedro, pero luego nos pone al otro traidor que es Judas. Judas también se arrepiente y Judas va y entrega las monedas, pero Judas se ahorca. Y aquí es importante decir la diferencia entre estos dos y que nos enseña cómo tenemos que hacer nosotros, como también como Pedro y como Judas, también nosotros traicionamos a Jesús con nuestro pecado. Pero Pedro se sintió pecador, se reconoció pecador, pero esperó a que Jesús fuera el que lo enjuiciara y por lo pronto él sigue su misión, él regresa y se une a los suyos y sigue su misión y espera el juicio de Jesús y Jesús lo perdona y Jesús le da el reino, le da las llaves del reino de los cielos. En cambio Judas no espera el juicio de Jesús, Judas él mismo se enjuicia y él mismo se condena y él mismo va y se ahorca. O sea, nosotros también traicionamos a Jesús, pero tenemos que ser como Pedro, que a pesar de traicionarlo, seguimos a su lado y seguimos con la misión que Él nos ha encomendado y no quedamos como Judas muertos, sumidos en el pecado. Ante Poncio Pilato, Jesús, aquí Mateo no, hay muchas partes en las que no describe tantas cosas de todo este diálogo con Jesús. Pero aquí sí nos sigue demostrando que Pilato veía en Pedro, en Jesús, a alguien inocente y lo quería dejar libre. Por eso dice, como sabía que siempre dejaban en libertad a un preso, pone a Barrabás a competir con Jesús, confiando él en que iban a alejar a Jesús. Porque aquí la mujer de Pilato dice, no te metas con este hombre porque he soñado cosas de él. Y esto solamente Mateo lo describe, esta escena. Y entonces la gente dice, no, crucifícalo, mátalo, eligen, que prefieren que liberen a Barrabás. Y todos esos aquellos que el domingo de Ramos gritaban, Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora gritan, crucifícalo. Y entonces Pilato dice, yo me lavo las manos y entrego las manos, no soy culpable de la muerte de este inocente. Fue un cobarde porque sabía que era inocente y como quiera lo entregó. Y ahora sí empieza lo más fuerte del sufrimiento físico de Jesús. Pero también se conjuga con el sufrimiento moral, porque dice, lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, le pusieron una corona de espinas y le pusieron una caña en su mano derecha. O sea, lo estaban tratando como un rey, pero maltratándolo, causándole un dolor fuerte. Se burlaban, lo escupían, le quitaron la caña y lo golpeaban con ella en la cabeza, sumiéndole más la corona de espinas. Y después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron las ropas y lo llevaron a crucificar. Fíjense qué tremendo. Todo esto lo narramos de una manera, pero ustedes léanlo despacio y vean, ubíquense ahí en el lugar y vean todos los golpes que le dan, vean todo el maltrato que le dan, vean cómo le clavan los clavos en las manos y en los pies. Y piensa que todo eso fue porque Cristo te ama. Y piensa que si después de ese sacrificio tú puedes seguir siendo el mismo pecador. Y verás que tendrás la fuerza suficiente para luchar en contra de ese pecado. En la cruz, aparentemente Jesús se siente abandonado. Elí, Elí, lema sabactami. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero realmente él sabe que el Señor está a su lado. Está aquí diciendo un salmo. Pero antes de esto, fíjense, otro de las humillaciones fue crucificarlo entre 2 ladrones. Y aquí Mateo dice que los 2 ladrones seguían insultando a Jesús. Y le decían, ha puesto su confianza en Dios, que lo salve ahora si es que en verdad lo ama. O sea, todo eso que le decían, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Todo eso Jesús sigue mostrando que Él tiene el control, porque Él pudo haberse bajado, así como dijo, no sabes que yo pude haberle pedido a mi Dios una legión de ángeles para que me ayudaran. Ahí lo pudo haber hecho también en este momento de la cruz, pero eso significaría renunciar
a mostrar el amor por ti. Jesús no se bajó de la cruz porque te ama y porque me ama, y por eso quiso seguir sufriendo hasta la muerte. Y al final solamente dice, entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Jesús murió por ti y por mí. Y ya muy tarde, así cuando dijo Jesús, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, entonces verán que yo soy. Y aquí después de ver a la cruz levantado, un centurión romano dice, en verdad, este hombre era el Hijo de Dios. Entonces, mi hermano, podemos seguir meditando mucho, pero ya me alargué un poco en este video. Pero yo quiero resumirlo en eso. Jesús tenía el control y sin embargo quiso sufrir todo eso por amor a ti. Jesús sufrió físicamente, pero Jesús sufrió mucho también en su corazón por el desprecio de la gente, por el abandono de sus discípulos, por la traición de uno de ellos, por la negación de su mejor amigo, y sigue sufriendo por todo lo que nosotros le hacemos sufrir con nuestro dolor, con nuestra indiferencia, con nuestros pecados. Jesús vivió por ti y Jesús murió por mí. Ese hombre que nació en un pesebre, en la humildad, murió en la humillación. Y lo que todos ven al ver la cruz de Cristo, ven a un hombre fracasado, nosotros vemos ahí, porque aquí la pasión, la historia de Cristo no termina con su muerte. Hoy aquí le dejamos porque es apenas Domingo de Ramos, Domingo de la Pasión del Señor, domingo de meditar el sufrimiento tan grande que Dios, el sacrificio tan grande que Dios hizo por ti y por mí. Pero vamos a continuar viviendo durante esta semana todo lo que fue la vida de Jesús, los últimos días de la vida de Jesús. Y vamos a volver el viernes a sufrir todo esto y a revivir toda la pasión de cruz ahora de Jesús ahora en la versión de San Juan. Pero vamos a terminar con ese sábado hermoso, el sábado más grande de todos los sábados, la vigilia más grande de todas las vigilias, donde vamos a ver que Jesús vive entre nosotros. Pero hoy, quédate con esto. Jesús subió a la cruz porque te ama. Y si Él tuvo ese sacrificio por ti, ¿por qué tú no vas a misa todos los domingos? 1 hora solamente es lo que te pide el Señor de sacrificio junto a Él, cuando Él se sacrificó por ti en la cruz. Dios te ama, Dios quiere que seas feliz y por eso no se ha bajado de la cruz. A pesar de que está en el reino, está en el cielo ya como un resucitado, tú lo ves todavía en la cruz para que nunca se te olvide lo que fue capaz de hacer Él por ti. ¿Qué eres capaz de hacer tú por Él? Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.